Seguimos en No24 Serveis Informatius aquí en Televisión de Castellón y ahora vamos a hablar de esa manifestación que tendrá lugar el mes que viene, el 13 de junio. Y bueno, vamos a hablar con el artífice de todo esto, con Juan Carlos Toribio, que es el presidente de la Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Vamos a hablar con él y que nos cuente cuál es su objetivo y qué es lo que ellos piden. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, habíamos estado hablando previamente a la entrevista y lo primero de todo, aparte de esa manifestación que está pensada para el próximo mes, ¿qué objetivos tenéis? Bueno, tenemos 15 objetivos, pero el fundamental es que la Administración Pública termine cumpliendo la ley en materia de conservación y mantenimiento de carreteras, que termine cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, garantizando ese derecho a la seguridad de los ciudadanos que circulamos en moto, artículo 17 de la Constitución, que deje de discriminarnos con esos guardarraíles sin protección, artículo 14 de la Constitución, el derecho a la igualdad. Bueno, lo que pedimos viene todo en el ordenamiento jurídico, excepto algunas cosas que no vienen en el ordenamiento jurídico, como que no sean de pago las carreteras, ya pagamos por ellas más que suficiente, y hay otros planes mejores que el de 7 de octubre del 2020 de resiliencia de la economía española, ¿no? Y le hemos hecho una propuesta al presidente del Gobierno con 8 medidas que serían suficientes para recuperarnos económicamente a nivel nacional. Bueno, ¿nos puedes comentar un poquito en qué consisten esas 8 medidas? ¿Esa bueno, propuesta que habéis lanzado? Sí, una de ellas, por supuesto, pasaría, si queremos mantener esas carreteras y además tener otra serie de derechos asociados a esa necesidad de capital económico, de erario público, pues una de ellas es, por ejemplo, que las cuentas de la Dirección General de Tráfico sean mucho más transparentes y veamos dónde va ese dinero. Todos sabemos que en el ejercicio 2019 pues la Dirección General de Tráfico no ha superado las cuentas y hay cientos de millones de euros que no se saben dónde están. Por ejemplo, 85 millones de euros de las tasas de ITV, pues no se sabe muy bien si las ha cobrado, si los auditores llegan a decir que no las ha cobrado, o que no ha cobrado todo lo que tenía que cobrar y que no saben dónde están. De hecho, los propios auditores de las cuentas están advirtiendo del peligro de fraude que hay en esas cuentas. Además de todo eso, pues pedimos un cambio constitucional. Si hace falta ir a referéndum y a debate público, pues se va a debate público y a referéndum. Queremos que la Cámara del Senado desaparezca. Son 58 millones de euros menos de gasto al año. O sea, todos sabemos que la economía muchas veces pasa por no gastar. Una mejor economía pasa por no gastar. Y además estamos entendiendo que se puede hacer ahí un buen museo, ¿no? en ese Senado. Y en el Congreso de los Diputados, por lo que estamos pidiendo, pues es una reducción de nuestros diputados. Actualmente la Constitución española permite hasta 400 diputados, de 300 a 400, y nosotros pedimos que no se pase de 200. Eso generaría un ahorro muy grande en nuestras cuentas públicas. Por ejemplo, solo del 2016 al 2021, en el 2016, el Congreso de los Diputados en el presupuesto de personal tenía 36 millones de euros. En el 2021 ya está por 45 millones de euros. O sea, en la peor época de España nos están diciendo que van a cobrarnos por el uso de carreteras, o que esa es la intención que tienen en ese famoso, en esa componente 1 del Plan de Choque de Movilidad Sostenible, que nos van a cobrar por el uso de carreteras, y sin embargo se están gastando dinero a razón de 1 millón de euros solo en comisiones, incrementándose al año. Hay muchas soluciones. Las tasas, por ejemplo, de los permisos de circulación, que el precio actual es de 98,78 euros. Bueno, pues eso generaría más de 170 millones de euros. Y usar el dinero que genera el propio vehículo, los propios vehículos, los titulares de los vehículos para el mantenimiento de carreteras, no es una idea desafortunada, sino afortunada. Tenemos que tener en cuenta que si esto sucediera, que nos cobraron por el uso de carreteras, nos mandan a 1877. Nos mandan antes del reglamento, o sea, un poquito después del reglamento de carruajes, y nos mandan antes de que en España existiera vehículos a motor. 1877, ley de carreteras de entonces lo recoge. Y luego nos lleva también a la Edad Media, los portangos,
los puentazos y etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos no avanzar. Acordaros que el presidente del gobierno en ese plan de 7 de octubre del 2020 decía que esto era para avanzar. No, todo lo contrario, esto es para retrasarnos en la historia más de 140 años. Bueno, Juan Carlos, el sector que tú defiendes, os habéis movilizado, sois muy peleones, pero desde el 27 de octubre, si no recuerdo mal, desde el 2019 que hicisteis esa última manifestación en 27 ciudades españolas diferentes, lo hicisteis por responsabilidad social. ¿Creéis que en todo este tiempo habéis conseguido algunas de vuestras reivindicaciones, algunas históricas, desde luego? No, la de los guardarraíles sí sabemos que Navarra está acertando en un plan de protección de guardarraíles. También tenemos en Jaén, en la Diputación, se ha aprobado hace poco en el Pleno que se van a proteger los guardarraíles, pero pasa lo de siempre. Llevamos años, concretamente desde el año 2004, donde esa injusticia es palpable y es objetiva. Esto quiere decir, en el año 2004 salen los sistemas de protección de motoristas. Estamos hablando, para todo aquel que no sepa de qué va esto, es esas pantallas que se ponen de faldón de protección de motoristas. Eso cuesta entre 14 y 17 euros el metro lineal. Esto quiere decir 3 o 4 huevos Kinder. Eso es lo que cuesta un metro lineal para salvar la vida de un motorista. Por lo tanto, nosotros creemos que ese artículo 14 no se está cumpliendo de la Constitución, se está discriminando a los motoristas y se está realizando un homicidio selectivo por imprudencia. A fecha actual, en lo que llevamos de este mes, en los 16 primeros días del mes, han fallecido 20 compañeros, uno de ellos contra un guardarraíl. Como mínimo 20 compañeros han fallecido, muchos de ellos por salidas de vía, otros por colisiones, cortes de trayectoria, etcétera. Creemos que se puede hacer un buen plan, pero que ese buen plan de seguridad de motoristas tiene que pasar por el consenso con la ciencia y la tecnología y nunca por el capricho de la toma de decisiones de un director general de tráfico que muchas veces consideramos que es errático en sus decisiones y que no tiene detrás de él, una fuente científica suficiente. De hecho, la investigación de accidentes de tráfico es el primer punto que hay que tocar y uno de los puntos fundamentales de estos 15 que pedimos en la manifestación. Que se investiguen de forma científica y coherente los accidentes de tráfico, se establezca un protocolo con carácter de ley de cómo se deben investigar y se unifiquen los planes de formación. No puede ser que un policía local investigue un accidente de tráfico con una formación de 15, 20 días para ser policía, la formación total, y se ponga a investigar un accidente de tráfico que tiene el mismo conocimiento que un usuario, o un guardia civil de tráfico de la agrupación de tráfico que tiene un plan de formación de no llega a un mes para investigar accidentes de tráfico y además se salta 80 y tantas normas técnicas de mantenimiento y conservación de carreteras y además dentro de las normas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil existe una orden, existe un modelo que es esto no se denuncia, el estado de conservación de carreteras no se denuncia, solo se informa. ¿Cuáles de estas medidas os gustaría que priorizaran? Supongo que todas, ¿no? Pero si hay que hablar de las más potentes, las que más vidas salvarían, ¿de qué estaríamos hablando, Juan Carlos? Estaríamos hablando del estado y conservación del firme, algo que viene en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación. El firme tiene que estar en las mejores condiciones posibles para la seguridad, tiene que garantizar esa seguridad, tiene que tener un buen coeficiente de rozamiento, tiene que estar limpia la gravilla, que nadie me venga con que hace falta un fantástico plan de resiliencia económica española con una escoba podemos limpiar, ¿vale? El firme es la obligación legal que esté en las mejores condiciones posibles de seguridad. Además de eso, estamos hablando de anchuras funcionales. Desde hace casi 200 años estamos incumpliendo las anchuras funcionales de carreteras y caminos que debe haber en España. Esto es una realidad. Tenemos carreteras y en Castellón tenemos varias con 4 metros de ancho. Esto no puede ser. Esto no puede ser, pero no puede ser porque lo dice la ley y no puede ser porque lo dice la lógica técnica, ¿no? Entonces, la norma de trazado nos está diciendo que no pueden tener 4 metros de ancho, que tienen que tener como mínimo 3 metros por cada sentido de circulación, ¿vale? Ya hablamos de carreteras convencionales. Y luego tenemos los guardarraíles. Eso es otro elemento fundamental, la protección de todos los guardarraíles que tanto daño nos están haciendo, ¿no? Y luego el despeje del entorno, que es algo que ya en la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003 quedó resuelto. La carretera tiene que ser capaz de perdonar. No puede castigar a los ciudadanos porque hayan cometido un error, si es que lo han cometido, porque en muchas ocasiones tampoco es un error de los ciudadanos. El problema está en la carretera. Lo que pasa es que no estamos investigando de forma
coherente la carretera. Y luego pasamos a las marcas viales. Queremos que las marcas viales cumplan con la norma técnica. ¿Que tienen que tener 0,45 de coeficiente de rozamiento? Por supuesto, tienen que tener 0,45 de coeficiente de rozamiento y no menos. Y nos estamos encontrando marcas viales que son altamente deslizantes. Esto sería priorizar y, por supuesto, que esas intenciones, ese botijo de intenciones que no tiene ciencia detrás para nada, que cobrar del estado del uso de las carreteras, la implantación obligatoria de los chalecos de airbag, cuando la DGT fue en su presentación de 4 veces le funcionó solo una, y etcétera, etcétera, todo esto no puede funcionar así. Hay que pasar por el consenso con la ciencia, con el consenso con la lógica y la razón y, por supuesto, con la investigación de campo. Juan Carlos, ¿pensáis que o sentís que sois un sector, el de los motoristas, demonizado por la sociedad o por las administraciones? Por la sociedad no. Por la sociedad no porque nosotros somos sociedad. En nuestro colectivo pues hay médicos, hay guardias civiles. Yo he pertenecido a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil 28 años. Hay de todo tipo, hay albañiles, hay panaderos, por lo tanto somos parte de la sociedad. La afición a la moto está integrada perfectamente en la sociedad y además la moto como recurso para la movilidad urbana, que es otro de los grandes beneficios que estamos haciendo o intentando en esta manifestación, que reconozcan nuestros ayuntamientos, que no bloqueen el uso de la motocicleta en zonas urbanas, pues entendemos que por la sociedad somos parte de esa sociedad. Por la administración pública, y creo que tenemos una administración pública incoherente. No somos el único colectivo que está perjudicado por una administración pública incoherente, incapaz de cumplir con los derechos constitucionales. Hablo del artículo 17 de la seguridad, de la protección de la seguridad. Estoy hablando del artículo 51, que recordar, de protección de consumidores. Estoy hablando del artículo 14, etcétera, etcétera. No, la administración pública es una de las grandes infractores en el marco de ley. Una de las grandes infractores. En materia de seguridad vial también. Y estamos perjudicados camioneros, estamos perjudicados transportistas de paquetería, estamos los ciclistas, los motoristas. Creo que muchos colectivos estamos perjudicados por una sociedad, por una administración pública que es incapaz de cumplir con la ley. Y esto lo digo porque tengo las pruebas más que suficientes para demostrarlo. Tengo pruebas durante más de 30 años capturando pruebas del incumplimiento constante de la administración pública en materia de conservación de carreteras. Y además el modelo de cómo se esconde esa mierda debajo de la alfombra, ocultándole al ciudadano la realidad de lo que está sucediendo. Somos unos perjudicados más de una administración pública incapaz de cumplir con la ley y respetar la Constitución. Artículo 9 de la Constitución, la obediencia al ordenamiento jurídico. Esto tiene que hacer la administración pública, obedecer el ordenamiento jurídico. Juan Carlos, el próximo 13 de junio vais a convocar esa manifestación después de lo que decíamos, de casi un año y medio sin manifestaciones para reivindicar esos derechos. ¿Consideráis que es el momento de poder celebrar ya esa manifestación? Sí, estábamos muy bloqueados ante los movimientos de una administración pública que sabía que el ciudadano estaba bloqueado y no se podía manifestar en las calles por responsabilidad social. Y bueno, lo cierto es que hemos estado aguantando hasta que hemos podido, hemos visto que ahora se podría hacer. No obstante, en todas las manifestaciones estamos pidiendo el uso de la mascarilla, pediremos algunas medidas de protección adaptándonos a esa situación sanitaria de ese momento del 13 de junio, viendo lo que esté sucediendo. Pero es el momento de convocar. Es el momento de convocar porque si no esto sigue avanzando. Es como el 20, el 30 y el 50 de la DGT. En el año 2020 lo ponen en plena pandemia y hoy ya lo tenemos que cumplir. Y es totalmente absurdo. Es una medida totalmente absurda cuando tenemos señalización específica para adaptar la velocidad a las circunstancias concretas de cada municipio. Y lo único que ha conseguido la DGT con esto es convertir a muchos ayuntamientos en ilegales. Porque ahora tienen señales que son totalmente ilegales, ¿no? Señales de velocidad que son totalmente ilegales. Bueno, pues nosotros entendemos que sí, que es el momento de manifestarse. Actualmente ya estamos 27 puntos de manifestación. Bueno, nos queda entrar Murcia, estamos 26, 27 a puntito de entrar Murcia y posiblemente para el 13 de junio seamos ya casi 30 puntos de manifestación en toda España. Bueno, entre lo que defendéis, pedís que no se implante como obligatorio el uso de equipación de airbag. ¿Nos puedes explicar los motivos, tú que dominas sobre el tema?
Sí, hay varios motivos. Actualmente el 80% del mercado no cumple con la norma técnica. La norma técnica es la EN 1621-4. Cumple con una norma que es algunos cumplen con una norma que es la EN 1621-2. ¿Esto qué es? La misma espaldera que llevamos todos. O sea, el nivel de protección exigido a muchos equipos de airbag ahora mismo es el mismo que las espalderas convencionales que llevamos, con una diferencia de precio. La diferencia de precio es: uno, el airbag cuesta de 300 a 1.500 euros. ¿Cuántos llevamos? Dos. Uno para el pasajero. Vamos a buscar al pasajero, nos lo ponemos debajo del brazo, lo llevamos para buscarlo. Es que al final es un abanico de incoherencias. Dos, porque si es el de cable, el mecánico, si nos caemos y compartimos trayectoria, no se despliega. Por lo tanto, tenemos la espalda desprotegida. Tres, muchos de nosotros tenemos la costumbre de llevar un EPI, el equipo de alta visibilidad, un chaleco certificado por la EN 471. ¿Qué sucede? Si yo me pongo el chaleco debajo y me pongo el otro chaleco encima, no dejo desplegarse el sistema de airbag. Cuatro, el mantenimiento. Si me caigo a baja velocidad en un camino, se despliega, me quedo ya sin airbag. Tengo que llevar más botellas de repuesto y tengo que rearmarlo. Pero hay chalecos que hay que mandarlos a Italia o a otro país a rearmarlo. Nos tardan 15 días, 14, 15 días y nos cuesta 400 euros el mantenimiento del chaleco. Hoy en día es inviable, Sandra. Totalmente inviable. Hablamos de más de un 80% de incumplimiento del mercado, o sea, la oferta de mercado no está regularizada, y hablamos de que incluso a Pablo Motos en el hormiguero el chaleco no se le disparó, y al director de la DGT en la presentación, pues de 4 veces se le disparó una. Entonces, no, señores, la seguridad vial es algo mucho más serio que todo esto y no pasa por tomar ese tipo de medidas. Y además, debo de añadir, que es una de las cosas que pedimos en nuestra manifestación, en ese manifiesto, todavía los españoles seguimos pagando por nuestros equipos de seguridad un IVA del 21%, y eso tampoco es justo. Los equipos de seguridad deberían de tener un IVA reducido o impositivo cero. ¿Esto qué quiere decir? Miren ustedes, los chalecos, los sistemas de retención infantil, las sillitas de los niños, hace años que Europa le ha dicho a España que puede bajar el IVA, que puede dejarlo en cero el IVA. Y seguimos con esos papás y esas mamás comprando sillitas de retención infantil con un IVA del 21%. Esto no es hacer seguridad. Esto es engañar a los ciudadanos y expoliar constantemente la propiedad privada del ciudadano, meter la mano en el bolsillo. ¿Creéis que las administraciones públicas avalarán ese protocolo de investigación de accidentes de tráfico, Juan Carlos? Eso pretendemos. Los siguientes movimientos estratégicos después del día 13 de junio es hacer requerimientos con informes técnicos consensuados por la comunidad científica a nuestros políticos, porque al final, miren ustedes, a la DGT estamos hartos de mandarle información, no nos hace ni caso, el director general de tráfico no nos hace ni caso. Al ministro del Interior hemos tenido que recurrir ya este año un par de veces, al presidente del gobierno hemos recurrido otras 2 veces y bueno, al final pues no nos queda más remedio que buscar el apoyo de todas las fuerzas políticas y lo que estamos diciendo es de todas las fuerzas políticas. Para ello hay que poner en sus manos las herramientas de conocimiento consensuadas con esa comunidad científica para que tenga credibilidad. Y a partir de ahí tenemos que empezar a evolucionar. Pero España necesita cambios, por supuesto que necesita cambios. Y en investigación de accidentes de tráfico, especialmente porque llevamos muchos años sin un protocolo de investigación, con un desastre en la investigación increíble, con una baja formación de los agentes investigadores increíble. Miren ustedes, en seguridad aérea, desde 1947, en el convenio de Chicago, pues, los protocolos de investigación son totalmente diferentes. A nadie se le ocurriría mandar a investigar un accidente aéreo a una patrulla de la Guardia Civil o mandar a investigar un accidente de tren a una patrulla de policía local. Es que a nadie se le ocurriría hacer esto. Tenemos comisiones técnicas con técnicos de alto nivel para determinar cuál es el problema. Y el ejemplo está que en los accidentes aéreos se produce el accidente aéreo y ese accidente aéreo o incidente aéreo, que también se analizan, no vuelve a suceder. O intentan evitar que vuelva a suceder y a lo mejor sucede una vez más, pero igual no vuelve a suceder. Sin embargo, en accidentes de tráfico, el mecanismo lesional, la cinemática del siniestro, las formas de producirse el accidente se reproducen mes tras mes y se reproducen semana tras semana sin que haya ninguna variable. Y esto es porque la investigación es penosa. En accidentes ferroviarios
no está pasando, también se reduce. Y fíjense, en vez de ir a bajar la velocidad, vamos a aumentarla. En el tren estamos aumentando la velocidad porque estamos garantizando seguridad. En el tráfico somos incapaces de incrementar la velocidad, todo lo contrario. Encima ahora la bajamos a 20 km/h y a 30 km/h en zonas urbanas, en determinadas zonas urbanas, que es de chiste, vamos. ¿Qué expectativas tenéis de conseguir todas esas peticiones que queréis hacer para el día de la manifestación? ¿Qué expectativas tenéis? En el día 13 de junio, ninguna. El día 13 de junio es un modelo de revolución social que tiene que hacer presión. En el post-manifestación, creo que parte de las medidas las podemos conseguir a través de esos informes técnicos y de ese apoyo, buscando el consenso de todos los partidos políticos y introducir esa información en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Juan Carlos, me gustaría acabar, que nos explicases cuáles son las estadísticas de accidentes mortales en el tema del motociclismo del año pasado, por ejemplo, para que podamos valorar todas estas medidas que nos cuentas, todas estas reclamaciones y también ponernos en vuestro lugar. Bien, estamos en el mes de mayo. A fecha del mes de mayo, los accidentes del año pasado nadie conoce cuáles son. Nadie los conoce. La Dirección General de Tráfico no ha elaborado todavía el informe que nos explique a todos los ciudadanos la estadística de los siniestros de tránsito y cómo han sido esos siniestros. No obstante, lo que hace la DGT es estadística. Tampoco sabemos cómo han sido esos accidentes. Nosotros hacemos un trabajo de campo y en ese trabajo de campo que hacemos investigando algunos de esos accidentes, por ejemplo, durante este mes, de estos días que llevamos de mayo, hemos investigado 45 accidentes de tráfico de motoristas, pues sí podemos determinar que una de las causas directas de los siniestros de tránsito de motoristas son, por ejemplo, en el tema de salidas de vía, el mal estado del firme. Sabemos que puede ser o que es el mal estado del firme. Y también sabemos que luego los mecanismos lesionales se producen como consecuencia de otros elementos que hay pasada esa plataforma. Quiere decir, farolas, tenemos este mes un compañero fallecido contra un árbol, tenemos otro fallecido contra un guardarraíl. Sabemos que esos elementos son altamente agresivos. Por lo tanto, creemos que con más datos, pudiendo ir a esa investigación de campo con una comisión técnica, se podría reducir de forma considerable los siniestros, porque podríamos llegar a concluir en qué causas hay detrás de los accidentes de tráfico. La DGT no sabe las causas. De hecho, cuando nosotros le preguntamos, hace un par de años, 2 años y pico, le preguntamos que por qué fallecían los motoristas, nos dijo que no lo sabía, por escrito. Nos dijo que no lo sabía. ¿Qué le pasa? Pues que la Dirección General de Tráfico hace estadística básica con una baja información y una baja investigación, derivada de una mala investigación, una mala praxis en investigación. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a tener unas malas conclusiones y a tener solo los síntomas del accidente, no las causas. O sea, sabemos que tiene gripe, pero no sabemos cómo la ha cogido, ¿vale? Entonces, hay que buscar cómo ha cogido la gripe, por qué se ha salido de la vía, cuáles son las causas reales por las que se ha salido ese vehículo de la carretera. A modo de ejemplo, fíjense si se llega a investigar mal que en todas estas salidas, escenarios de salidas de vía, que es el accidente más letal que tenemos en el escenario de los accidentes de motorista y que es muy grave también en otro tipo de sectores, bueno, pues a modo de ejemplo, no se miden los coeficientes de rozamiento de la carretera. Si nosotros investigamos en todos los atestados, en casi ninguno, podría ser que hubiera 1 o 2 que sí, pero de los miles, en casi ninguno se investiga el coeficiente de rozamiento. ¿Y por qué es esto? Primero, porque los guardias civiles y policías no saben cuál es el coeficiente de rozamiento que tiene que tener el firme, ni las normas técnicas o normas técnicas que lo regulan. Segundo, porque no tienen el mecanismo de lectura. Hay 3 formas de medir el coeficiente de rozamiento, no tienen ninguna de las 3. Y tercero, porque le han enseñado a hacerlo a ojo. Miran y dicen, pues lo veo bien. Y ya está. Pues no, señores, hay que medir el coeficiente de rozamiento, porque puede estar implicado en ese siniestro y hay que saber qué ha pasado y cuál ha sido la cinemática concreta. Por lo tanto, si somos incapaces de determinar las causas de los accidentes y las causas de las lesiones, seremos incapaces de hacer seguridad vial científica. Bueno, Juan Carlos, desde luego que sí hay que apostar, ¿no?, por esa investigación, por esas causas que generan tantos accidentes de tráfico mortales, en vuestro caso de las motocicletas. Y bueno, os deseamos mucha suerte en esa manifestación del próximo 13 de junio y que por fin hagan caso de esas propuestas y de esas reivindicaciones que muchas de ellas son históricas también.
Os agradezco el apoyo que estamos recibiendo por parte de los medios de comunicación, especialmente también por vosotros. Y nada, y a todos los que seáis motoristas os esperamos en esa manifestación el 13 de junio. No descartamos el convocar una manifestación de más sectores un poco más adelante, pero por ahora, motoristas, 13 de junio. Muchas gracias a todos. Bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias por participar aquí en el programa y, como te decía, mucha suerte y seguiremos en contacto con los compañeros para hacer seguimiento de la noticia. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, y nosotros ahora vamos a publicidad y volvemos después con un poquito de cultura, con una escritora de Onda que viene a presentarnos su última novela. Enseguida volvemos, no se vayan.